Hola a todos mis queridos amigos y suscriptores de... Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos toca de cerca, porque seamos sinceros, ¿quién no ha cometido un error alguna vez? Y no cualquier error, sino de esos que nos dejan pensando, de esos que nos hacen sentir que lo hemos arruinado todo, que las cosas no tienen vuelta atrás. Pero, ¿y si les dijera que esos errores, por dolorosos o significativos que parezcan, pueden ser en realidad el trampolín para un nuevo comienzo? ¿Qué tal si exploramos juntos la idea de que tras nuestro error, puede existir un nuevo comienzo, un renacer, una oportunidad para reescribir nuestra historia? Me emociona mucho este tema porque creo firmemente en el poder de la redención y del aprendizaje. Así que preparen sus mejores orejas, porque hoy vamos a desgranar este fascinante concepto. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban al canal. Es gratis, fácil y nos ayuda un montón a seguir creando contenido que espero sea de su agrado. Toquen esa campanita para que no se pierdan nada. Hoy vamos a hablar de esos momentos en los que sentimos que hemos tropezado fuerte, de esas decisiones que nos pesan, de esas palabras que hubiéramos preferido no decir. Es fácil caer en la autocrítica feroz, en el lamento perpetuo, en la sensación de que todo está perdido. Pero quiero proponerles otra perspectiva. Piensen en la naturaleza. Un bosque que ha sido arrasado por un incendio parece muerto, ¿verdad? Las cenizas cubren todo, no hay rastro de vida. Sin embargo, con el tiempo de esas mismas cenizas surgen nuevas plántulas, la vida se abre paso de nuevo, y el bosque, aunque diferente, renace. Nosotros, como seres humanos, tenemos una capacidad asombrosa para hacer lo mismo. El error, en sí mismo, no tiene por qué ser el final del camino. Puede ser, y a menudo es, el inicio de un camino nuevo, un camino forjado con la sabiduría que solo la experiencia, incluso la dolorosa, puede brindar. Imaginen a alguien que ha fallado en un proyecto importante en el trabajo. La decepción es inmensa, la vergüenza puede ser paralizante. Siente que ha defraudado a su equipo, a sus superiores, a sí mismo. Las primeras reacciones son de huida, de querer desaparecer. Pero si esa persona, en lugar de rendirse, se detiene a analizar que salió mal, porque falló, que podría haber hecho diferente, entonces ese error se convierte en una valiosa lección. Quizás descubrió que le faltaba preparación, que subestimó la complejidad, que no se comunicó adecuadamente. Esta autoevaluación honesta, aunque duela, es la semilla del cambio. Y ese cambio, a su vez, abre puertas. Quizás le den otra oportunidad, quizás busque un nuevo camino donde sus fortalezas se aprovechen mejor, quizás cree su propio proyecto con todo lo aprendido. El error no es el punto final, sino un punto de inflexión. Piensen también en las relaciones personales. Un conflicto grave, una discusión que termina con palabras hirientes, una traición. El daño está hecho y las cicatrices pueden ser profundas. La tentación es cerrar la puerta, renunciar a esa relación, pensar que ya no hay solución. Pero ¿qué sucede si ambas partes, tras el dolor inicial, están dispuestas a sentarse, a escuchar, a reconocer su parte de responsabilidad? El error, en este caso, puede ser la oportunidad para un diálogo más profundo, para entender mejor al otro, para establecer límites más saludables, para reconstruir la confianza sobre bases más sólidas. No siempre es posible, claro, pero la posibilidad existe. Y si no se reconstruye la relación tal cual era, quizás se transforma en algo distinto, quizás se forja un nuevo tipo de vínculo, más honesto y maduro. El error nos obliga a confrontar nuestras vulnerabilidades, nuestras debilidades, y eso, aunque incómodo, es fundamental para crecer. Una parte crucial de este nuevo comienzo tras un error es la aceptación. Aceptación no significa resignación, no significa decir, bueno, así soy yo y ya está. Aceptación significa reconocer que el error ocurrió, que es parte de nuestra historia, y que no podemos borrarlo. Intentar negarlo, culpar a otros eternamente o vivir en el pasado solo nos mantiene anclados. La aceptación nos libera para mirar hacia adelante. Es como si tuviéramos una mochila llena de piedras, cada una representando un error. Si seguimos añadiendo piedras y nos quejamos del peso, jamás avanzaremos. Pero si sacamos las piedras, las observamos, aprendemos de ellas y las dejamos ir, la mochila se aligera y podemos caminar con más libertad. Además de la aceptación, viene la responsabilidad.
Asumir la responsabilidad de nuestras acciones es un acto de valentía. No se trata de flagelarse, sino de entender que nuestras decisiones tienen consecuencias y que somos los artífices de nuestras vidas. Cuando asumimos la responsabilidad, dejamos de ser víctimas y nos convertimos en agentes de cambio. Es decir, yo cometí este error, reconozco mi parte y estoy dispuesto a reparar, a aprender, a mejorar. Esta postura es infinitamente más constructiva que la de buscar excusas o culpar al destino. Y aquí viene la parte más emocionante, el aprendizaje. Cada error, por pequeño que parezca, encierra una lección valiosísima. Si estamos abiertos a ella, esa lección se convierte en una herramienta para el futuro. Es como si en cada caída, nos volviéramos un poco más hábiles para mantener el equilibrio. Aprendemos sobre nuestras fortalezas y debilidades, sobre cómo interactuamos con el mundo, sobre lo que realmente valoramos. Este aprendizaje es lo que nos permite diseñar nuestro nuevo comienzo, un comienzo más consciente, más informado, más resiliente. La resiliencia, de hecho, es la palabra clave aquí. La resiliencia es esa capacidad de sobreponernos a la adversidad, de adaptarnos a las circunstancias difíciles y de salir fortalecidos. Y adivinen qué, amigos, el desarrollo de la resiliencia casi siempre pasa por haber cometido errores y haber aprendido de ellos. Cada vez que nos levantamos después de una caída, nuestra capacidad de levantarnos la próxima vez se fortalece. Es un músculo que se ejercita con la práctica. Quiero darles un ejemplo concreto que me ha marcado. Hace tiempo quise emprender un proyecto personal, algo que me apasionaba muchísimo. Me lancé con entusiasmo, pero sin la planificación adecuada, sin investigar a fondo el mercado y sin rodearme de las personas correctas. El resultado fue, como se pueden imaginar, un fracaso estrepitoso. Sentí una decepción profunda, pensé que no era bueno para esto, que mi idea no valía nada. Estuve un tiempo paralizado, rumiando mi fracaso. Pero después de un tiempo comencé a ver ese error no como el final, sino como una lección magistral. Entendí la importancia vital de la planificación, de la investigación, de buscar mentores y colaboradores. Ese fracaso me enseñó más que cualquier éxito superficial. Y hoy estoy trabajando en un nuevo proyecto con muchísima más cautela, pero también con muchísima más seguridad, porque he integrado esas lecciones. Ese fue mi nuevo comienzo forjado a partir de nuestro error. Es importante recordar también que el camino de un nuevo comienzo no siempre es lineal. Habrá días buenos y días malos. Habrá momentos de duda, de recaídas. Pero la clave está en no rendirse, en seguir dando pequeños pasos adelante, en recordar por qué estamos en este camino. La perseverancia es la compañera inseparable del nuevo comienzo. ¿Y cómo podemos fomentar este nuevo comienzo en nuestra vida? Primero, cultiven la autocompasión. Trátenselo a ustedes mismos con la misma amabilidad que tratarían a un amigo que ha cometido un error. Reconozcan que somos humanos, que la imperfección es parte de la condición humana. Segundo, busquen apoyo. Hablen con personas de confianza, con amigos, familiares, o incluso consideren buscar ayuda profesional si sienten que el peso es demasiado. Compartir la carga siempre alivia. Tercero, establezcan metas pequeñas y alcanzables. Celebrar esos pequeños logros nos da el impulso necesario para seguir adelante. No intenten cambiar todo de la noche a la mañana. Un paso a la vez. Recuerden, la vida no es una línea recta, es un camino lleno de curvas, de baches, de desvíos inesperados. Y cada uno de esos desvíos, cada uno de esos tropiezos, nos ofrece la oportunidad de aprender, de crecer, de transformarnos. El miedo al fracaso, el miedo a cometer errores, puede ser paralizante. Pero si lo vemos desde otra perspectiva, como una puerta hacia un nuevo comienzo, podemos empezar a abrazarlo, a entender que es una parte esencial de nuestro viaje. No hay éxito duradero sin haber superado fracasos. No hay sabiduría sin haber experimentado errores. Entonces, para recapitular un poco todo lo que hemos conversado hoy, el error, por doloroso que sea, no tiene por qué ser el final de nuestra historia. Puede ser, y a menudo es, el catalizador para un nuevo comienzo. La clave está en nuestra actitud. Si adoptamos una postura de aceptación, de responsabilidad, de aprendizaje y de resiliencia, podemos transformar nuestros errores en valiosas lecciones que nos impulsan hacia adelante. Es un proceso claro y no siempre fácil, pero es posible y profundamente gratificante.
Cada uno de nosotros tiene esa capacidad inherente de renacer, de reinventarse, de construir un futuro mejor a partir de las experiencias vividas, incluso de las más difíciles. Espero de verdad que este vídeo les haya resultado inspirador y les invite a reflexionar sobre sus propias experiencias. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han vivido alguna situación en la que un error les haya abierto las puertas a un nuevo comienzo? ¿Qué estrategias utilizan ustedes para superar los errores y seguir adelante? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y que podamos crear esta comunidad de apoyo mutuo. Y si les gustó este contenido, si sintieron que resonó con ustedes, por favor, regálenme un me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que el canal crezca y a llegar a más personas. Compartan este vídeo con amigos o familiares que creen que puedan beneficiarse de este mensaje. Y si aún no se han suscrito, ¿qué esperan? Es totalmente gratis y nos motiva enormemente a seguir creando vídeos para ustedes. Gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.